Simplemente agradecerles al ministro y a María Victoria y a todo el equipo del Centro Cultural General San Martín, a los amigos expositores que están básicamente en la primera fila, y a todo el equipo de la Cátedra de Datos, que va a tener una participación muy fuerte, muy interesante en estos días. No vamos a hacer presentaciones formales, sino que hay un video que de alguna manera sintetiza lo que cada uno va a decir para cada uno de los expositores, así que nos presentarán nuestros propios videos. Interactivista, internetólogo, rediseñador ontológico argentino. Si no hubiese sido por la revolución digital, las intuiciones de Havelock/Lévi-Strauss Pluan y Goodi, primeros en los años 60, en insistir que antes de aprender a leer y a escribir hace falta socializarse formalmente en el canto, la danza y la recitación acompañada por una continua instrucción en las artes orales, hubiesen pasado sin pena ni gloria. Para esta tradición ante y post-escritural, los buenos lectores nacen de los buenos hablantes y recitadores. En vez de obsesionarnos para que los chicos formen conceptos y capten las relaciones de tiempo y espacio, esta educación en la oralidad de segundo tipo insiste en que los seres humanos no somos en primera instancia pensadores, sino agentes, pacientes, hacedores, sufrientes y gozadores de Wayne. Consiguientemente proponemos una educación post-gutenbergiana, basada en la inteligencia colectiva internetiana centrada en los polialfabetismos. Paréntesis de Gutenberg. ¿Por qué nos metimos con el paréntesis de Gutenberg? Y ahí es lo que mencionaba María Victoria, el ministro, de las diferencias que seguramente vamos a plantear al respecto Fischer y yo, ¿no? Tradicionalmente nosotros imaginamos que una gran divisoria, por lo menos en la escala religiosa, ecuménica, universal, tenía que ver con antes de Cristo y después de Cristo. Y por un montón de razones que vamos a sintetizar acá, yo creo que la gran divisoria ahora podemos hacer AG-BG, donde AG podría ser perfectamente antes de Gutenberg, porque realmente antes de Gutenberg hubo una divisoria fundamental, pero yo quiero ponerla mucho más cerca nuestro y quiero ponerla antes de Google y después de Google. O sea, la gran divisoria tiene que ver con antes de Google y después de Google. Google tiene 12 años nada más, y sin embargo el peso que ha tenido en el cambio de la ecología cognitiva ha sido tan enorme que en su momento publiqué un libro que se llamaba Internet, la imprenta del siglo XXI, pero yo creo que Google tiene mucho más peso que la imprenta. Entonces, la tesis esta que vamos a barajar acá, que no es ninguna novedad, hace varios años que está dando vuelta en circuitos internacionales. Acá está Brian Lamb, que tuvo la chance de participar en algunos de esos eventos, discutiendo con Tom Pettit. La idea de este señor Pettit, es que está en la Universidad de Dinamarca del Sur, es de que el espacio gutenbergiano, que es el espacio del alfabeto impreso, un espacio que se inicia en 1435, en 1440, con la Biblia de Gutenberg y la imprenta de Gutenberg, se estaría cerrando en este momento, entre los años 2000 y 2010. Son todos números aproximados e intuitivos. Y este cierre del paréntesis de Gutenberg tendría que ver básicamente con un retorno. O sea, estaríamos mirando hacia adelante, pero en realidad volveríamos hacia atrás, usando una expresión muy afortunada de un filósofo español que se llama Salvador Paniker, la expresión retroprogresivo. O sea, la idea de que estamos yendo para adelante, pero estamos volviendo como si fuera un boomerang. ¿Y hacia dónde estamos yendo y de dónde estamos volviendo? Bueno, estamos yendo fundamentalmente a un mundo que recupera lo oral, que recupera lo corporal, que recupera lo personal, que recupera lo intuitivo, que recupera las literaturas, que recupera el nivel sintético, en contraposición a todo lo otro que sería Gutenberg, que por supuesto que es mucho más que eso, pero a los fines analíticos, a los fines de discusión, estamos polarizando, estamos creando de alguna manera un muñeco de paja, pero para tratar de ubicar qué está de cada lado, ¿no? O sea, del lado de Gutenberg está el análisis, del lado de Gutenberg está la ciencia experimental, del lado de Gutenberg están las taxonomías, del lado de Gutenberg está la estandarización. No casualmente McLuhan, que es uno de nuestros grandes inspiradores, sostuvo por ahí en algún momento que la primera línea de montaje fue la imprenta, ¿no? Es el primer lugar. Piensen que antes de Gutenberg se producían en Europa 1000 libros por año. Había 1000 copistas y se hacían 1000 libros por año. Desde los primeros incunables, que son todas las obras que se crean antes del siglo XVI, solamente en 50 años en Europa se publicaron más de 80 millones de volúmenes. Es una cosa impensable, una locura. Obra del diablo, ¿no? Poder tener esa capacidad de reproducción. Y de ahí en adelante ha sido infinita la cantidad de títulos. En este momento Google, que se mete en tantos lados,
dice que la cantidad total de títulos distintos, no sé si impresos alguna vez, pero disponibles en este momento, son 130 millones de títulos, de los cuales ellos ya han digitalizado el 20%, y esperan digitalizarlos todos. Entonces, este mundo post-gutenbergiano, este mundo del cierre del paréntesis de Gutenberg, sería un mundo post-imprenta. Y este mundo post-imprenta, claro, la pregunta obligada es, ¿hay vida después de la imprenta? Que es una pregunta media tonta, ¿no? Porque si uno se pregunta, dice, ¿hay vida después de la imprenta? Tendría que preguntarse, ¿había vida antes de la imprenta? Y por supuesto que había vida antes de la imprenta. O sea, la humanidad no empezó a vivir, a pensar, a hacer cosas, a estar contenta, feliz, a producir, etcétera, porque necesitó de la imprenta. De alguna manera, la gran curiosidad, y yo creo que voy a volver mucho sobre eso, es qué le ha aportado la imprenta al hombre occidental. ¿Qué de irrenunciable le ha aportado la imprenta al hombre occidental? Al punto tal que McLuhan dice, bueno, la definición del hombre occidental tiene que ver fundamentalmente con la imprenta. Pero también yo creo que como todo aporte implica una ganancia, pero también una pérdida, yo prefiero enfatizar qué perdimos gracias a la imprenta de Gutenberg. Qué cosas se han perdido en esta transición y qué cosas se han perdido y podrían ser recuperadas o podrían ser de alguna manera recompiladas, ¿no? Hablando en lenguaje informático, a partir de imaginarnos mundos post-escriturales, post-alfabéticos, post-imprenta, ¿no? Esto tiene, planteado así, a veces hasta suena medio pomposo y suena medio académico, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, con la vida cotidiana, con la gente, lo que pasa todos los días, ¿no? Como hablamos hace un rato con Juan Insúa y con otra gente, cuando uno está pensando en la post-imprenta, no está pensando en tecnología simplemente. Esta mañana en el seminario que dieron los chicos mostraban cómo existen ahora imprentas a medida, ¿no? Unas imprentas donde uno puede fabricar 5 libros, 3 libros, 7 libros, puede armar lo que se da la gana. Entonces no estamos hablando de cambios de soportes, no estamos hablando de aceleración en la producción, sino que estamos pensando, bueno, ¿y qué otras cosas pueden aparecer ahora? ¿No? Si hay vida después de la imprenta. Pero si uno piensa en otros ámbitos, va a pensar en el tema del autor. Yo creo que uno de los temas claves acá es el tema del autor. ¿Cómo se redefine el autor si uno piensa en la post-imprenta? Porque el autor de alguna manera tiene que ver con la imprenta. Los libros que circulaban hasta el siglo XVI, XVII no tenían autores. Y no solamente no tenían autores, sino que esos libros eran un palincesto, era una mezcla, una mezcolanza. No había libros de geografía o de historia, había un tutti frutti. Había una cosa que era totalmente mixta, bricolage, una conjunción de cosas. Entonces el autor tiene mucho que ver con la imprenta. Imprenta y autor vienen juntos. Y si uno cuestiona la imprenta, cuestiona también la noción de autor, como lo decía Foucault en la famosa lección inaugural de 1970 en el Collège de France, ¿no? Y no solamente cuestiona a la imprenta, sino cuestiona modos de transmisión, cuestiona formatos educativos, que son los que más nos interesan a nosotros. Y estamos pensando mucho, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mundo educativo si uno piensa en post-Gutenberg, en post-imprenta? Y claro, uno se encuentra con cosas como esta, ¿no? Guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchaste esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, Paco C. Arriba la mano, los panas de Nietzsche. Exclusivo. Wikipedia. Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pinto la reflexión. En la cumbia filosófica, todo lo que mostramos acá está en el dominio público, está en YouTube, y tenemos cumbia matemática también, tenemos varias cumbias. Pero ¿por qué me interesa tanto la cumbia filosófica? Porque me parece que la cumbia filosófica es como la quintesencia del absurdo, la quintesencia del cruce más impensable e imposible, ¿no?
un cuarteto cordobés cantando frases de Marx o de Sócrates o de Platón o lo que fuera. Entonces, por un lado tenemos esta novedad de la hibridez, esta novedad de los nuevos formatos, de los nuevos soportes que revisan conceptos canónicos, y por otro lado tenemos siempre la referencia consabida a Shakespeare. Este libro de Harold Bloom es uno de los libros más interesantes que hay sobre las tragedias y comedias de Shakespeare, y en esa obra lo que dice Harold Bloom fundamentalmente es que las emociones humanas, tal como las conocemos nosotros, las inventó Shakespeare. Que hasta que se inventó el cine, nadie sabía lo que eran los celos, nadie sabía lo que era el odio, nadie sabía lo que eran las emociones extremas, si no era leyendo las tragedias y las comedias de Shakespeare. Generaciones enteras de seres humanos aprendimos a sentir leyendo a Shakespeare. Ahora, ¿por qué me interesa particularmente Shakespeare? Porque Shakespeare al revés, Shakespeare representó sus obras durante cerca de 20 años sin que las obras existieran en formato libro, ni folio. De hecho, Macbeth, por ejemplo, se estrenó en 1603 y recién se publicó en 1621. O sea, durante 18 años, Macbeth cambiaba permanentemente, según los actores, según donde lo daba. Entonces, ¿qué hacía Shakespeare? Hacía focus group. Iba viendo cómo reaccionaba la gente, iba cambiando el texto, iba modificando, etcétera, etcétera. Y lo pudo hacer, ¿por qué? Porque vivía en una época donde, si bien formalmente existía Gutenberg todavía no tenía la posibilidad de coagular el sentido ni el significado. Pero cuando ya pasan 20 años más y llega a 1620, las obras completas de Shakespeare se codifican, se convierten en un libro cerrado, y lo que se puede cambiar después es la interpretación, no ya más el texto. Y eso tiene que ver con el cierre del paréntesis de Gutenberg. Después vinieron personajes como estos que clasificaron todo, sistema decimal de Dewey, Adler, después tenemos las bibliotecas, los sistemas clasificatorios, tenemos la sorpresa de que ahora se genera conocimiento en forma brutal cada vez más y eso no puede ser guardado, se crea más información cada 2 días que antes de 2004. Lo que estamos viendo es una ciencia que cada vez codifica más información, hablamos de exabytes, de petabytes, leemos más que nunca y leemos menos que nunca, esa es una de las grandes contradicciones. Tenemos un crecimiento exponencial de la capacidad de procesar información, pero no la podemos procesar después con sentido. Tenemos nuevos formatos, esto se llama Campus Party. Es un evento que se hace en Colombia, se hace en México, se hace en España y se hace en San Pablo, donde se juntan a 4.000, 5.000 chicos, se les da computación de altísima velocidad, 6 GB o 10 GB, y con eso pueden trabajar una semana más que un año en su casa. Ponen carpas y viven ahí adentro. Aprenden más una semana que un año en la universidad. Son nuevos soportes post-Gutenberg. Son nuevos formatos que tienen que ver con el fin y la reinvención del libro. Esta charla sigue mucho más, después la pueden ver en internet, está puesta ahí. Yo voy a parar acá, quiero hacer una última reflexión, que es la siguiente. Cuando yo estoy hablando de post-Gutenberg, no estoy hablando de soportes. Cuando estoy hablando de post-Gutenberg, no estoy hablando de que no hay que enseñar a la gente a leer y escribir. Cuando estoy hablando de post-Gutenberg, no estoy diciendo que podemos prescindir de la cultura del libro, que es una cultura que nosotros amamos. Lo que estoy diciendo es que hay formatos novedosos, interesantísimos, no hay tiempo acá de exponerlo, muchos expositores van a trabajar sobre eso, donde con la aparición, por ejemplo en este caso del Kindle, o la aparición del iPad, y de los primeros ejemplos que hay de objetos que no son ni libros ni videos, son cosas nuevas, ¿no? Como Alice for the iPad, o como el Toy Story nuevo que acaba de salir, donde uno se encuentra con unos formatos interactivos absolutamente maravillosos e increíbles. En este momento los gobiernos de la región están comprando computadoras a mansalva. El BIT acaba de sacar un artículo diciendo que si bien el año pasado en América Latina había 1 millón de computadoras, especialmente en los colegios, dentro de 5 años va a haber 30 millones. De hecho, acá nosotros estamos usando muchas máquinas que son del plan de Conectar para la Igualdad y que se están distribuyendo en los colegios argentinos. Ya se distribuyeron 250.000 máquinas en las escuelas técnicas, en un cuarto de las escuelas técnicas. Y el plan Conectar por la Igualdad prevé darle 2.800.000 máquinas a todos los chicos de secundario y de 200.000 docentes. Entonces, nos encontramos con una oportunidad maravillosa de ingresar en el mundo post-Gutenberg. Pero para hacerlo no alcanza ni con los equipos, ni con las máquinas de conectividad. Hay que hacer una revolución epistemológica, hay que hacer una revolución conceptual. Es imposible olvidarnos de que todo objeto, computadora, lápiz, práctica de lectura, etcétera, es teoría incorporada. Tenemos que tener teorías de la complejidad y tenemos que fundamentalmente tratar de conseguir lo mejor del mundo analógico y lo mejor del mundo digital. Gracias.